Uno de los santuarios más antiguos e importantes de la antigua Grecia fue Olimpia. Aquí, los antiguos Juegos Olímpicos tienen su origen mitológico hace 2800 años. Olimpia se sitúa en el valle del río Alfeo, en la parte occidental de la península del Peloponeso. Este era un sitio panhelénico. Eso significa que aquí era bienvenido todo visitante del mundo griego, lo que ayudaba a construir la identidad de los antiguos griegos como una civilización. Se celebraban juegos importantes en diferentes ciudades de Grecia, pero los más grandes y significativos eran los Juegos Olímpicos. Así, en el mundo antiguo, una olimpiada era un período de 4 años, nombrada en honor a los Juegos Olímpicos, ya que estos se celebraban cada 4 años. El recinto sagrado, llamado Altis, estaba rodeado por un muro y estaba dedicado principalmente al dios Zeus y a su esposa Hera, aunque también se adoraban a otros dioses allí. Cuando se completó el nuevo templo de Zeus en el siglo V a.C., el Altis había adquirido una distribución perfectamente organizada, conteniendo edificios que mostraban aspectos esenciales de la vida griega y de las competencias atléticas. A esta tolos que ves al entrar en el Altis se le conoce como el Philippeion. Era un templete circular jónico dedicado al rey Filipo II de Macedonia. Normalmente una tolos no estaba dedicada a una deidad, sino a una figura humana. Tenía 18 columnas jónicas en el exterior y en su interior había un pedestal con estatuas de la familia del rey, rodeada por 9 columnas corintias adosadas. El techo estaba compuesto por tejas de mármol coronadas con una flor de bronce. Unos metros más al norte del Philippeion se encuentra el Prytanion, un edificio donde se reunían los funcionarios gubernamentales. Y al este del Philippeion está el Templo de Hera, uno de los edificios más importantes del santuario y uno de los más interesantes. Este es un edificio muy antiguo, por lo que se muestra el proceso de transición de las construcciones de madera a las de piedra. Como es habitual en los templos arcaicos, el Templo de Hera es largo en proporción a su ancho, por lo que la plataforma de 2 escalones sobre la que se encuentra mide 51 metros por 19 metros. Era un templo hexástilo, con 6 columnas en los frentes y 16 en los laterales. Las gruesas paredes del naos están hechas de piedra hasta una altura de 1 metro, pero toda la parte superior de los muros era de adobe reforzado con una estructura de madera. Tanto las columnas internas como externas eran originalmente de madera, pero fueron poco a poco reemplazadas por columnas de piedra a lo largo de varios siglos. Por lo tanto, varían en sus detalles y en el número de piezas de las que están compuestas. Frente al templo se encuentra el altar de Hera. No queda mucho de él, pero justo aquí es donde se enciende la antorcha olímpica incluso hoy en día. Detrás del templo de Hera se encuentra el Ninfeo, que significa el hogar de las ninfas, las diosas del agua. Era una fuente donada al santuario por Herodes Ático con el fin de proporcionar agua a las multitudes que asistían a los Juegos Olímpicos. El Ninfeo era el edificio que remataba un acueducto que llevaba agua potable al santuario. Estas estructuras pentagonales que ves aquí a la mitad del Altis son conocidas como el Pelopio y el Hipodamio, que según el mito, eran los lugares donde se colocaron las tumbas de Pélope e Hipodamía. Pélope fue un rey que fundó los Juegos Olímpicos y el santuario de Olimpia en el siglo VIII a.C., después de ganar la mano de Hipodamía en una carrera. La tumba de Pélope se convirtió en un altar donde cada año se le dedicaba el sacrificio de un carnero. La península del Peloponeso se nombró en su honor. El templo más grande e importante es el templo de Zeus. Fue diseñado por Libón de Élide durante el siglo V a.C. Al igual que la mayoría de los grandes templos dóricos, tiene una configuración hexástila, con 6 columnas en sus frentes y 13 columnas en sus lados. Las columnas tienen la misma altura que las del Partenón, pero son mucho mayores en diámetro. Por ello, aunque este templo tenía menos columnas que el Partenón, las dimensiones de ambos templos son muy similares, siendo ligeramente más grande el Partenón.
Por supuesto, el Partenón estaba completamente hecho de mármol pentélico que brillaba con la luz del sol, mientras que este templo estaba principalmente hecho de una piedra caliza de mala calidad, pues ese es el tipo de roca que se encuentra en la zona. Para que tuviera la apariencia de estar hecho de mármol, revistieron la piedra con estuco blanco hecho con polvo de mármol. Sin embargo, todas las estatuas del templo fueron completamente hechas en mármol traído de la isla de Paros. La escultura de los frontones logró una serenidad y compostura de calidad monumental. El frontón oriental, el que está sobre la entrada principal al templo, representa el mito de la fundación de Olimpia, donde Pélope gana una carrera de cuadrigas contra Enómao con la ayuda del dios Zeus. Y el frontón occidental representa una batalla donde los lápidas derrotan a los centauros con la ayuda del dios Apolo. Las metopas del templo representan las hazañas de Heracles o Hércules, quien luchaba contra terribles monstruos. Por lo tanto, el tema escultural de todo el templo era el triunfo de la civilización contra la barbarie. Y eso es lo que representaban los deportes para los antiguos griegos, un símbolo de una sociedad civilizada, refiriéndose a la civilización griega. Pero la parte más importante de este templo es el hecho de que albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la estatua de Zeus en Olimpia. Alrededor del 430 a.C., el templo recibió la colosal estatua hecha por el gran escultor Fidias, quien había sido exiliado de Atenas. Fidias ya había hecho una de las estatuas de oro y marfil más impresionantes de la antigua Grecia, la estatua de Atenea Partenos dentro del Partenón. Pero esta estatua desde luego la superó. La estatua representaba al dios sentado en su trono. Se construyó con un núcleo de madera cubierto con paneles de marfil y de oro macizo, junto con una corona de plata y un águila elaborada con una aleación de todos los metales conocidos hasta entonces. Con más de 12 metros de altura incluyendo su pedestal, la estatua se alzaba espectacularmente con su cabeza casi tocando el techo del templo. Los visitantes quedaban impresionados por su tamaño, pues parecía como si Zeus pudiera demoler el techo del templo si se levantara de su trono. Fuera del complejo sagrado, esta construcción solía ser el taller de Fidias. Lo construyó con las mismas dimensiones del naos del templo de Zeus, para que pudiera trabajar en la estatua con las proporciones correctas. Siglos después, el taller de Fidias se convirtió en una iglesia bizantina, cuyas ruinas se ven hoy en aquel sitio. Gracias a sus grandes y pesadas proporciones, este es quizá el mejor ejemplo del templo dórico, después del Partenón, por supuesto. En el lado oriental del complejo se ubicaba la estoa del Eco para separar el estadio del recinto cerrado del Altis, de modo que el estadio ya no fuera visible desde los templos. La estoa del Eco era un pórtico cubierto con una columnata abierta al espacio del santuario. Se usaba para exhibir y vender mercancías, pero también como lugar para reuniones públicas o religiosas. Su nombre se debe a las características acústicas de su diseño. Se dice que una palabra podía hacer eco 7 veces. Medía 91 metros por 9 metros y su frente tenía columnas dóricas hechas de mármol. Olimpia era un santuario que contaba con el apoyo de todas las ciudades griegas, por lo que al igual que en Delfos, ciudades de todo el mundo griego ofrecían un edificio parecido a un pequeño templo llamado Thysabros, o tesoro, donde se guardaban suntuosas ofrendas al santuario. Los tesoros de Olimpia estaban ubicados al norte del Altis, justo antes de la entrada al estadio. Y al frente de ellos estaba el Metrón, un pequeño templo dedicado a Cibeles, la madre de los dioses. Para acceder al estadio, los atletas tenían que pasar por esta bóveda de 32 metros de longitud, conocida como criptí, una entrada monumental al estadio. En la antigua Grecia era muy raro ver este tipo de construcción, ya que los arcos de medio punto se usaron y se perfeccionaron especialmente hasta la época romana. El estadio era el lugar donde se celebraban los Juegos. En el período arcaico de los Juegos Olímpicos, estos consistían principalmente en carreras a pie, pero con el tiempo, otras actuaciones atléticas empezaron a tener lugar en el estadio. En la mayoría de las ciudades griegas hay un estadio.
Pero en el caso de Olimpia, el estadio fue planeado con un extremo semicircular en el declive de una colina, al igual que los teatros, para que los asientos pudieran ser tallados en la pendiente. Se estima que la capacidad del estadio era de 45,000 espectadores. Se considera uno de los estadios más grandes de su época. El Dromos, la pista, tenía una longitud de 600 pies griegos, que equivale a unos 200 metros, pero para las competencias femeninas se reducía a una séptima parte de la longitud. Casi todos los asientos han desaparecido, pues estaban hechos de arcilla, un material bastante efímero. Sin embargo, una pequeña sección hecha de piedra sobrevivió. Esta sección estaba designada para los jueces y miembros del consejo que se sentaban en el lado sur del estadio. En el lado opuesto hay un altar de mármol dedicado a la diosa Demeter Jamine, diosa de la tierra. Hay algunos edificios importantes fuera de los muros del Altis. El primero es el gimnasio. Aquí es donde los atletas entrenaban para los Juegos. Este es uno de los más grandes que encontrarás en Grecia, ya que lo construyeron con las mismas dimensiones del estadio, para que los atletas pudieran prepararse mejor para los Juegos. Practicaban actividades como saltar con pesas, lanzar la jabalina y lanzar el disco. El gimnasio tenía un pórtico dórico tan largo como la pista del estadio donde los atletas podían correr en días lluviosos. Y del otro lado estaba el río Cladeos. Al sur de esto se encuentra un edificio más pequeño donde los atletas luchaban, la palestra. Era un patio totalmente encerrado por una columnata dórica con habitaciones detrás de las columnas. Al sur de la palestra se encuentra el Teocoleón, la residencia permanente de la sacerdotisa de Olimpia y otros miembros del personal del santuario. A un lado está el taller de Fidias y al oeste se encontraban baños y hostales para alojar a los visitantes. Al sur de estos edificios se encuentra el Leonideon, un lugar para alojar a los visitantes más importantes de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la mayoría de los visitantes se quedaban en tiendas de campaña alrededor de los muros del Altis. Al sur de las paredes del santuario está el Bulefterion, un lugar para reuniones de los jueces y miembros del Consejo de las Competencias. Había 3 entradas principales al Altis, el recinto sagrado del santuario. Todos los edificios estaban colocados en un ángulo específico para ser vistos desde estas entradas. Como he mostrado en otros sitios como la Acrópolis de Atenas, los edificios en la antigua Grecia no están posicionados siguiendo patrones ortogonales, con líneas verticales y horizontales. Los edificios suelen estar girados en un ángulo para que puedas ver su volumen y todas sus columnas, y también de manera que te ayude a entender el resto de los edificios y el paisaje. Por lo tanto, desde cada una de las entradas principales, las esquinas de cada edificio están alineadas con ángulos de 30 grados. Hoy en día todos los edificios están en ruinas y hay muchos árboles que obstruyen los puntos de vista, pero con las reconstrucciones puedes apreciar mucho mejor estas vistas. Desde la entrada sureste, se puede ver que el volumen del templo de Zeus estaría equilibrado simétricamente por la colina de Cronos en el fondo, y el Metróon estaría equilibrado por el templo de Hera. Ambos están colocados simétricamente a cada lado del eje, dejando el eje libre de edificios y en dirección al paisaje, igual que en la Acrópolis de Atenas. Esta simetría axial está claramente reforzada por 2 arboledas equilibradas, una dentro del Pelopio a la izquierda y la otra en el Hipodamio a la derecha. La estatua de Nike se colocó para ocupar exactamente el pequeño ángulo de visión entre la esquina noreste del templo de Zeus y la esquina suroeste del templo de Hera, quizá para enfatizar la diferencia de volumen de estos 2 edificios. Su posición es muy similar a la de la estatua de Atenea Prómacos en la Acrópolis de Atenas, que, vista desde los propileos, se encuentra exactamente entre el Erecteion y el pequeño volumen del altar de Atenea. La parte superior de la estatua de la Victoria y la punta de la acrótera en el templo de Zeus estaban en el mismo nivel horizontal. Esto también pudo haber sido intencional. El objetivo principal de este diseño simétricamente organizado en el que se incorpora el paisaje era mantener la importancia de la apertura axial central que marca la ruta a través del recinto sagrado desde la entrada hasta los altares.
Además, desde esta entrada, la cima de la colina de Cronos se encuentra exactamente al norte. Por lo tanto, uno de los puntos cardinales se convierte en una parte integral de la composición. Desde la entrada suroeste se puede ver que la estatua de Nike ocupa exactamente el espacio entre la estoa del Eco y el edificio sureste, que es una estoa más pequeña. El contorno de la colina de Cronos parece continuar la línea del arquitrabe del templo de Zeus y la conecta con el templo de Hera. La colina a la izquierda y la estatua de Nike a la derecha forman así una unidad visual con el templo de Zeus. Desde aquí el punto norte se encuentra directamente en el extremo occidental del templo de Hera, por lo que esta dirección principal se enfatiza nuevamente en el diseño. Y finalmente, desde la entrada noroeste, el contorno de las montañas en el fondo se integra con el contorno del templo de Zeus para formar una unidad visual. Es por esto que el espacio urbano griego es muy superior al espacio urbano de cualquier otra civilización, porque tiene en cuenta el contexto del paisaje y forma una unidad visual con la arquitectura. Tal fue la prosperidad de Olimpia en los períodos clásico y helenístico de la antigua Grecia. Durante más de 1000 años se celebraron tales juegos cada 4 años. En aquel entonces el valle estaba poblado y lleno de multitudes. Año tras año se colocaban nuevas estatuas, se traían nuevos regalos, se construían nuevos edificios. Olimpia era uno de los lugares más ricos del mundo. Su fama llegaba a cada tierra. Nuevos visitantes venían a ver sus bellezas. Era el lugar de encuentro del mundo. Pero de pronto comenzó la mala fortuna de Grecia. Los romanos llegaron desde Italia y la conquistaron. En tiempos romanos, el Altis recibió un nuevo muro perimetral. Se cerraron varias de las antiguas entradas, y la esquina noroeste en particular fue transformada por la construcción de una nueva estoa. Como resultado de estos cambios, el antiguo sistema de relaciones dejó de existir. El Altis romano se había convertido en un espacio completamente cerrado. Así, muchos de los principios que habían gobernado la composición del sitio, en particular el uso del paisaje como parte integral del proyecto, ahora habían sido abandonados. A menudo los emperadores romanos se llevaban algunas estatuas para embellecer Roma. Cargamento tras cargamento se llevaban. El nuevo país se llenó de estatuas griegas, mientras que el antiguo quedó casi vacío. Más tarde, después del nacimiento de Cristo y cuando los romanos y los griegos se habían convertido al cristianismo, el emperador dijo que no era apropiado que los cristianos celebraran un festival en honor a un dios pagano y detuvo los juegos. Se llevó los regalos de oro y plata de los tesoros. Se llevó las estatuas de oro y marfil. ¿A dónde fue a parar el maravilloso Zeus de Fidias? Nadie lo sabe. Quizá el oro se fundió para hacer dinero. En el siglo V, un terremoto derribó los edificios. Las columnas y muros del grandioso templo de Zeus se derrumbaron. El terremoto ahuyentó a la gente y poco quedó de la hermosa antigua Olimpia. Sin embargo, las ruinas nos recuerdan la grandeza de la civilización griega, donde el deporte, la cultura y la arquitectura convergían para crear un símbolo de unidad y prosperidad, aunque su inevitable declive nos recuerda lo temporal y efímero incluso de los legados más magníficos. Creo que todas estas ciudades griegas son fascinantes por la conexión que sientes con la naturaleza y por la manera en la que los edificios están acomodados en el sitio. Y hay mucho más que ver de Grecia en mi canal, así es que te recomiendo que te suscribas y que le des like a este video para apoyar mi trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós.